El 15 de abril de 1452, en el pequeño pueblo de Vinci, en la Toscana italiana, nació un niño al que la sociedad registraría como ilegítimo. Su padre, Ser Piero da Vinci, era un notario respetado y próspero. Su madre, Caterina, era una joven campesina cuyo apellido completo se perdió en el tiempo. En una época donde el origen lo determinaba todo, Leonardo entró al mundo ya marcado, ya fuera de los límites que definían a la mayoría de las personas. Al ser hijo ilegítimo, no podía seguir a su padre en la notaría. No podía heredar el negocio familiar. No podía siquiera esperar el mismo trato que los hijos legítimos que vendrían después. Y esa limitación, paradójicamente, resultó ser su mayor libertad. Sin un camino predeterminado, Leonardo quedó libre para explorar rutas que ningún otro habría considerado siquiera. La infancia en Vinci lo expuso desde muy pequeño a la naturaleza en su estado más puro. Los olivos, las viñas, el río Arno, el vuelo de las aves. Era un paisaje que invitaba a la observación obsesiva. Y Leonardo observaba con una intensidad que desconcertaba a los adultos a su alrededor. Dibujaba en cualquier superficie disponible. Hacía preguntas que nadie en su aldea podía responder. ¿Por qué las hojas crecen en espiral? ¿Cómo conserva el agua siempre la misma curva? ¿Qué hay dentro de un cuerpo cuando deja de moverse? Sus contemporáneos lo describían como un joven de belleza casi sobrenatural, alto, elegante, cabello ondulado, ojos penetrantes cuya presencia atraía la atención de todos en una habitación. Pero era su mente, más que su apariencia, lo que realmente lo separaba de cualquier otro ser humano de su época. Tenía una capacidad casi incomprensible para ver patrones y conexiones, donde los demás solo veían caos. Nadie respondía a sus preguntas. Nadie sabía cómo hacerlo. Así que tomó la única decisión posible: descubrirlo él mismo. Pero su destino no cambiaría en los campos de Vinci. Cambiaría en un taller de Florencia donde, por primera vez, alguien le enseñaría que el arte y la ciencia podían ser la misma cosa, y donde conocería a un maestro que, al ver su trabajo, abandonaría los pinceles para siempre. A mediados de la década de 1460, Ser Piero tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia del arte occidental. Llevaría a su hijo ilegítimo a Florencia y lo colocaría como aprendiz en el taller más prestigioso de la ciudad. El maestro se llamaba Andrea del Verrocchio, y su bottega no era lo que hoy llamaríamos una escuela de arte. Era un laboratorio de ideas donde convivían pintores, escultores, ingenieros, orfebres y músicos bajo un mismo techo, trabajando simultáneamente en proyectos completamente diferentes. Verrocchio trabajaba en bronce, mármol, plata y oro. Diseñaba decoraciones para festivales de la corte. Producía esculturas públicas monumentales. Tomaba proyectos de ingeniería. Era, en esencia, la versión renacentista de un laboratorio de investigación y desarrollo. Entre los aprendices de Verrocchio en ese período había un grupo de jóvenes que la historia recordaría para siempre. Sandro Botticelli, que pintaría el nacimiento de Venus. Pietro Perugino, que más tarde sería maestro de Rafael. Y Leonardo. Desde sus primeros días en el taller, algo era fundamentalmente diferente en él. Donde los otros aprendices copiaban meticulosamente lo que veían, Leonardo preguntaba incesantemente por qué las cosas se veían de esa manera y no de otra. Diseccionaba la mecánica de la visión. Estudiaba cómo se comportaba la luz al atravesar diferentes materiales. Comenzaba a desarrollar teorías sobre cómo el arte podía capturar la realidad con una exactitud nunca antes alcanzada. Verrocchio fue rápido en reconocer sus capacidades excepcionales.
le asignó responsabilidades cada vez más importantes, permitiéndole contribuir en porciones significativas de encargos mayores. Algo completamente inusual para alguien de su edad y su tiempo en el taller. El momento decisivo llegó con un encargo para el monasterio de San Salvi, el bautismo de Cristo. Verrocchio diseñó la composición y pintó la mayor parte, pero permitió que Leonardo contribuyera con un ángel en la esquina inferior izquierda. Cuando la obra quedó terminada, ese único ángel revelaba algo que nadie esperaba. Un nivel de logro artístico que superaba incluso el trabajo del propio maestro. La figura poseía una gracia, una profundidad psicológica y una perfección técnica que anunciaba la llegada de un tipo de artista completamente nuevo. La leyenda dice que cuando Verrocchio vio lo que su aprendiz había logrado, dejó sus pinceles y nunca más volvió a pintar. Leonardo no estaba aprendiendo las técnicas de Verrocchio, las estaba trascendiendo. Estaba desarrollando un enfoque del arte que revolucionaría la pintura durante los siglos venideros. Por primera vez en su vida, Leonardo estaba en un lugar donde sus preguntas no desconcertaban a nadie, donde la curiosidad era una herramienta, no un problema, donde el genio podía crecer. Pero Florencia, la misma ciudad que lo había formado, estaba a punto de enseñarle la lección más dura de su vida. No a través del arte, sino a través de una acusación anónima que amenazó con destruirlo todo antes de que hubiera realmente comenzado. Para 1472, a los 20 años, Leonardo había sido admitido en el gremio de pintores de Florencia. Era maestro independiente. El mundo estaba abierto ante él, y entonces llegó la crisis que marcaría el resto de su vida. En 1476, una denuncia anónima fue depositada en uno de los tamburi, esas cajas de madera colocadas por toda Florencia, donde cualquier ciudadano podía reportar crímenes sin revelar su identidad. La acusación era sodomía. En la Florencia del Renacimiento, ese crimen podía acarrear humillación pública, multas aplastantes, exilio o incluso la muerte. Junto a Leonardo, varios jóvenes de familias prominentes fueron nombrados, lo que sugiere fuertemente que los cargos eran de naturaleza política, parte de la compleja red de rivalidades y venganzas de la sociedad florentina. Durante meses, Leonardo vivió bajo esa sombra. Era casi imposible conseguir nuevas comisiones. Su posición pendía de un hilo. La experiencia lo marcó profundamente. Le instaló una desconfianza duradera hacia la exposición pública y una necesidad de depender del favor de patrones poderosos que pudieran protegerlo de sus enemigos. Los cargos fueron finalmente abandonados por falta de evidencia. Pero el daño a su sentido de seguridad fue permanente. Leonardo se volvió más reservado, más cuidadoso, más guardado. Y fue en ese período cuando desarrolló el hábito que haría sus cuadernos tan difíciles de leer para otros, la escritura especular, trazada de derecha a izquierda, solo legible ante un espejo, una manera de proteger sus pensamientos de un mundo en que ya no confiaba por completo. ¿Era la escritura especular simplemente un código de privacidad? ¿O había en esos cuadernos secretos algo que Leonardo sabía que el mundo de su época no estaba preparado para entender? La respuesta a esa pregunta está en lo que Leonardo hizo a continuación, porque en lugar de rendirse, la crisis lo volvió más ambicioso, más estratégico, y decidió que Florencia ya no era suficiente para lo que tenía en mente. Lo que Leonardo escribió en la carta que iba a enviar al hombre más poderoso del norte de Italia no fue un portafolio de pintura. Fue algo que nadie en la historia del arte había hecho antes.
algo que revela que Leonardo entendía el poder de una manera que sus contemporáneos artistas nunca imaginaron. Para 1482, Leonardo había tomado una decisión. Florencia, con toda su brillantez artística, se estaba volviendo demasiado pequeña para sus ambiciones. Lo que necesitaba era un príncipe poderoso, alguien que pudiera ofrecerle no solo apoyo financiero, sino acceso a los recursos y el personal necesarios para proyectos de gran escala. Su atención se giró hacia Milán. Ludovico Sforza, conocido como Il Moro por su tez oscura y su naturaleza astuta, estaba construyendo una de las cortes más brillantes de Europa. Y Leonardo le escribió una carta. Esa carta no era lo que cabría esperar de un artista buscando mecenazgo. En lugar de hablar de sus logros como pintor, Leonardo se presentó casi exclusivamente como ingeniero militar. Listó 10 áreas en las que podía servir las necesidades militares del duque. Puentes portátiles que pudieran desplegarse bajo el fuego enemigo, armas de sitio completamente nuevas, vehículos blindados para las tropas, cañones con mecanismos de carga más rápidos, métodos para desviar ríos y secar fosos de castillos. Y solo al final de la carta, casi como un añadido de último momento, mencionó que también podía pintar. Esa carta revela algo fundamental sobre la inteligencia estratégica de Leonardo, que la historia suele ignorar. Él no era solo un genio de la observación científica, era un genio de la lectura de personas. Sabía con exactitud lo que los poderosos necesitaban oír, no belleza abstracta, sino ventaja concreta y aplicable, y se lo ofreció con precisión quirúrgica. La estrategia funcionó perfectamente. En 1482, a los 30 años, Leonardo da Vinci dejó Florencia para Milán. No como artista buscando trabajo, sino como un hombre que había aprendido, de la manera más dura posible, cómo sobrevivir en un mundo de patrones y poder. Y en Milán estaba a punto de construir algo que ningún artista antes que él había construido: un laboratorio del conocimiento humano, un lugar donde el arte, la ciencia, la ingeniería y la filosofía no eran disciplinas separadas, sino caras del mismo intento de entender el mundo. Pero la corte de Milán tenía sus propias reglas, y el primer encargo que Ludovico le daría a Leonardo sería tan colosal que nadie en la historia del arte había intentado algo así. Un proyecto que prometía hacer de Milán la octava maravilla del mundo, y que terminaría en la destrucción más absurda que puedas imaginar. Milán, en 1482, era diferente a cualquier ciudad que Leonardo hubiera conocido. Donde Florencia zumbaba con la energía de mercaderes y banqueros, Milán pulsaba con el ritmo del poder absoluto. La corte Sforza era una máquina brillante diseñada para proyectar fuerza y sofisticación al mismo tiempo. El Castello Sforzesco había sido transformado de fortaleza militar en palacio de lujo sin precedentes. Sus salones, llenos del mejor arte de Europa. Sus bibliotecas repletas de manuscritos raros. Sus cámaras, diseñadas para impresionar a visitantes con el refinamiento de la civilización milanesa. Y para Leonardo, ese ambiente representó algo que nunca había tenido por completo: la libertad de explorar sin rendir cuentas al minuto. Era diseñador de espectáculos de corte, creador de retratos, consultor de ingeniería, investigador de todo lo que capturaba su curiosidad. A diferencia de los talleres comerciales de Florencia, donde el tiempo era dinero y la eficiencia era todo, la corte milanesa valoraba el conocimiento por sí mismo. Y entonces llegó el proyecto. Ludovico Sforza quería un monumento ecuestre para su padre,
Francesco Sforza, fundador de la dinastía. No una estatua conmemorativa ordinaria, un coloso de bronce más grande que cualquier escultura creada desde la antigüedad clásica. El bronce necesario pesaría más de 70 toneladas. Requeriría la construcción de hornos especializados que no existían y el desarrollo de métodos completamente nuevos para controlar el flujo de metal fundido a esa escala. La estructura de soporte debía ingeniarse con precisión matemática para evitar el colapso, y la concepción artística exigía un nivel de movimiento dinámico que nunca antes había sido intentado en una escultura de ese tamaño. Leonardo aceptó, y durante años trabajó en él con la intensidad obsesiva que caracterizaba todo lo que hacía. Estudió caballos en movimiento con precisión científica. Diseccionó cuerpos de caballos muertos para entender su estructura muscular y ósea. Observó animales vivos para capturar la esencia de la potencia y la gracia que el monumento necesitaba transmitir. El modelo de arcilla, cuando finalmente quedó terminado, medía más de 7 metros de altura. Fue universalmente aclamado. Visitantes viajaban desde toda Europa para ver lo que prometía convertirse en la octava maravilla del mundo moderno. Y entonces sucedió algo que ningún contemporáneo podría haber anticipado. Las 70 toneladas de bronce reservadas para la fundición fueron redirigidas, no a la estatua. El caballo de bronce nunca sería fundido. El modelo de arcilla quedaría en su taller durante años, magnífico, imponente e impotente. Y más tarde, cuando los franceses tomaron Milán, los arqueros usarían ese modelo como blanco de práctica. Lo destruyeron a flechazos, uno de los proyectos artísticos más ambiciosos del Renacimiento, reducido a fragmentos de arcilla por soldados aburridos. El caballo se había convertido en la metáfora perfecta de toda la vida de Leonardo, brillante en su concepción, vulnerable a las realidades brutas de la política y la guerra. Pero mientras el caballo esperaba su destino en el taller, Leonardo estaba produciendo algo completamente diferente, algo que nadie le había encargado de esa manera, algo que transformaría para siempre lo que los seres humanos entendemos por una pintura. Lo que Leonardo estaba a punto de crear en Milán no era simplemente arte. Era una investigación psicológica sin precedentes, un experimento sobre cómo el ser humano responde a la traición, al miedo y al amor. Y para hacerlo, necesitó desarrollar una técnica que ningún pintor antes que él había usado, y que su propio soporte físico comenzaría a destruir casi de inmediato. La Virgen de las Rocas, pintada para la Cofradía de la Inmaculada Concepción de Milán, reveló la plena madurez de su enfoque revolucionario. Donde las pinturas religiosas tradicionales dependían de contornos claros y colores brillantes para transmitir sus mensajes espirituales, Leonardo creó un mundo completamente diferente. Formas que emergían de la oscuridad a través de gradaciones casi imperceptibles de luz y sombra. Figuras que no eran representaciones simbólicas, sino individuos complejos con vida interior propia. La técnica se llamaba sfumato, del italiano para humo. Requería un entendimiento de la óptica y la perspectiva atmosférica que iba mucho más allá del entrenamiento artístico de cualquier época. Era una síntesis de observación científica e intuición artística que era completamente única, completamente de Leonardo. Pero fue su siguiente gran obra la que muchos consideran su logro definitivo. Un encargo que llegó de los frailes dominicos del convento de Santa María delle Grazie, quienes necesitaban una imagen devocional para el salón donde los monjes se reunían a comer.
Lo que Leonardo creó no fue una imagen devocional. Fue una exploración de la psicología humana bajo estrés extremo que ningún artista antes que él había intentado. La Última Cena transformó un tema religioso familiar en una meditación intemporal sobre la traición, la lealtad y la complejidad de la naturaleza humana. Los 12 apóstoles estaban distribuidos en 4 grupos de 3. Cada grupo representaba una respuesta emocional diferente al anuncio de Cristo de que uno de ellos lo traicionaría. Las líneas de perspectiva de la composición convergían todas en la cabeza de Cristo. Cada gesto, cada mirada, cada detalle había sido calculado para guiar la atención del espectador y amplificar la tensión dramática de la escena. Pero la técnica tradicional del fresco exigía trabajar rápido mientras el yeso estaba húmedo. Y la velocidad era lo opuesto de cómo trabajaba Leonardo. Así que desarrolló su propia técnica experimental, construyendo capas de pintura con una lentitud y precisión sin precedentes. Esa técnica comenzó a deteriorarse casi de inmediato. La pintura se despegaba del muro. Las secciones se dañaban mientras terminaba otras. Y hoy, 5 siglos después, la Última Cena que vemos es una sombra de lo que Leonardo pintó originalmente. Una sombra que sigue siendo más poderosa que casi cualquier otra obra del arte occidental. Eso dice algo sobre lo que debió ser el original. Pero mientras Leonardo alcanzaba la cumbre de su carrera artística en Milán, afuera se gestaba la catástrofe que lo perdería todo de la noche a la mañana. Y lo que los soldados franceses harían con su mayor proyecto al tomar la ciudad es uno de los actos de vandalismo más dolorosos de toda la historia del arte. La tormenta que destruiría el paraíso de Leonardo en Milán había estado acumulándose durante años. El rey francés Luis XII había heredado una reclamación sobre el ducado de Milán y estaba decidido a hacerla valer. Para Leonardo, absorbido en sus investigaciones, la crisis que se aproximaba debía de sentirse como un trueno distante, amenazante, pero no inmediatamente peligroso. Había pasado 17 años construyendo su reputación y su posición en Milán. 17 años de libertad científica y artística sin precedentes. En septiembre de 1499, fuerzas francesas cruzaron los Alpes y avanzaron sobre Milán con una eficiencia que sacudió al establishment político italiano. Las alianzas de Ludovico se desmoronaron. Antiguos aliados huyeron o cambiaron de bando. El 6 de octubre de 1499, el rey Luis II entró triunfante en Milán. La magnífica corte que había sido el mundo de Leonardo durante 17 años simplemente dejó de existir de la noche a la mañana. Y el gran modelo de arcilla del caballo, esa obra maestra de 7 metros que había prometido convertirse en la 8ª maravilla del mundo moderno, se convirtió en blanco de práctica para los arqueros franceses. Lo redujeron a fragmentos en cuestión de días. Leonardo tenía 47 años y debía empezar de nuevo. Pero aquí está lo que nadie te cuenta sobre ese momento. Leonardo no huyó con las manos vacías. Huyó con sus cuadernos, miles de páginas de observaciones, cálculos, diseños, teorías. Las 70 toneladas de bronce que el duque no le dio para su escultura, las llevaba en la cabeza. Y eso nadie podía quitárselo. En su exilio, Leonardo llegaría a una ciudad muy diferente, una que tenía su propio enemigo esperándolo. No una armada francesa, sino un joven genio de 20 y tantos años que ya amenazaba con robarle el título de mayor artista de su época.
y entre los dos crearían la rivalidad más legendaria que la historia del arte recuerda. De regreso en Florencia después de 18 años, Leonardo encontró una ciudad dramáticamente diferente a la que había dejado. La confiante república mercantil de su juventud había sido reemplazada por un estado más austero e incierto, marcado por la crisis política y el fervor religioso de Savonarola. Pero la república recién fundada necesitaba demostrar su sofisticación cultural, y para ello buscó al artista más famoso del momento. El encargo fue monumental, un fresco para el Palazzo de la Signoria que representara la batalla de Anghiari, una victoria florentina sobre Milán en 1440. La ironía era deliberada y evidente para todos. Le pedían al hombre que había servido a Milán durante 17 años que pintara una derrota milanesa. Un ritual de lealtad tan transparente como calculado. Y para complicar aún más las cosas, al otro extremo del mismo salón, un joven de 23 años había sido encargado de pintar la pared opuesta. Su nombre era Michelangelo Buonarroti, Leonardo. Elegante, cortesano, científico, metódico, alguien que usaba el arte como instrumento de investigación intelectual. Miguel Ángel, tosco, apasionado, ferozmente independiente, casi místico en su relación con la forma humana. Dos visiones completamente distintas de lo que el arte podía ser. Dos temperamentos opuestos. Y la misma ciudad mirando. Ninguno de los dos terminó su fresco. Miguel Ángel abandonó para irse a Roma a pintar la Capilla Sixtina. Leonardo experimentó con técnicas que comenzaron a deteriorarse de inmediato. Las dos paredes del salón quedaron incompletas. Pero durante esos años en Florencia, en medio de todas las presiones y frustraciones, Leonardo estaba pintando algo que no estaba en ningún encargo oficial. Algo que pintó con una lentitud y una obsesión inusuales, incluso para él. Algo que nunca llegaría a entregar al cliente que lo había encargado. Su nombre era Lisa Gherardini, la esposa de Francesco del Giocondo, un comerciante de seda florentino. La Mona Lisa, la expresión enigmática de la figura, creada a través de la aplicación sutil del esfumato, parecía cambiar dependiendo del ángulo y del estado emocional del espectador. El paisaje del fondo, con sus caminos que no llevan a ningún lugar obvio y sus aguas que reflejan un cielo extraño, revelaba una comprensión de la perspectiva atmosférica que no encontraría paralelo durante generaciones. Pero más que cualquier técnica, la Mona Lisa revela algo fundamental sobre la relación cambiante de Leonardo con su propio arte. A diferencia de sus trabajos anteriores, creados para propósitos religiosos o políticos específicos, este retrato existía principalmente como oportunidad para explorar algo que le fascinaba desde siempre. La pregunta de cómo la conciencia interior de una persona se refleja en la superficie de su rostro. No la pintó para el cliente, la pintó para entender y la guardó para él. Leonardo vivió con la Mona Lisa durante años. La refinó constantemente. La llevó a todas partes cuando tuvo que salir de Florencia. Y cuando Francisco I de Francia le ofreció el último refugio de su vida, la Mona Lisa viajó con él al otro lado de los Alpes. Nunca regresó, pero antes de ese último viaje, Leonardo tendría que pasar por Roma, donde el papa más sofisticado del Renacimiento lo recibiría con honores, y donde los dos artistas más jóvenes y brillantes del mundo, Michelangelo y Rafael, lo harían sentir por primera vez en su vida verdaderamente viejo. Lo que Leonardo descubrió en Roma sobre los límites del tiempo y lo que decidió hacer al respecto cambiará lo que piensas sobre el significado del legado.
En 1513, Leonardo llegó a Roma. La ciudad estaba transformada. Bajo el Papa Julio II y su sucesor, León X, Roma se había convertido en el epicentro de una revolución cultural que buscaba rivalizar con las glorias de la Roma antigua. Y en ese ambiente de ambición y grandeza llegó Leonardo da Vinci, con 61 años y el peso de toda una vida acumulada de sabiduría y de proyectos que el mundo no había sabido sostener. El problema era evidente desde el primer día. La corte papal estaba dominada por artistas más jóvenes que trabajaban con una energía que recordaba constantemente la edad de Leonardo. Miguel Ángel, a los 38 años en la cima de sus capacidades, acababa de completar el techo de la Capilla Sixtina. Rafael, con menos de 30 años, decoraba los apartamentos papales con una elegancia que parecía milagrosa. Y Leonardo, el hombre que había inspirado a toda una generación, se encontraba compitiendo con artistas que tenían la mitad de su edad, en un mundo que valoraba la velocidad y la fiabilidad por encima de casi cualquier otra cualidad. Sin embargo, en sus cuadernos de Roma, Leonardo estaba haciendo algo que ninguno de sus rivales podía siquiera imaginar. Estaba desarrollando teorías sobre la naturaleza de la visión humana que no serían confirmadas hasta las neurociencias del siglo XX. Estaba realizando disecciones con una sistematicidad que describía la función cardíaca con una exactitud no igualada hasta el siglo XVII. Estaba diseñando máquinas de manufactura automatizada que anticipaban técnicas industriales que no existirían por más de 100 años. Y sin embargo, la Iglesia comenzó a ver sus estudios anatómicos con creciente sospecha. El estudio detallado de cadáveres humanos levantaba preguntas incómodas sobre la relación entre el cuerpo material y el alma inmortal. El Papa León X restringió progresivamente su acceso a los cuerpos, y en 1516 una crisis de proporciones históricas absorbió completamente la atención del mundo. En Wittenberg, un monje agustino llamado Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de una iglesia. La reforma protestante había comenzado. Roma ya no tenía espacio para un genio que hacía preguntas que el poder prefería no oír. Pero aquí está lo que la historia suele ignorar. Leonardo no esperó a que lo expulsaran. Ya tenía algo en mente. Alguien que lo esperaba al otro lado de los Alpes con una propuesta que ningún patrón anterior había tenido la generosidad ni la visión de hacerle. Lo que Francisco I de Francia le ofreció a Leonardo en 1516 no era simplemente un trabajo. Era algo que Leonardo había buscado durante toda su vida, sin saber exactamente cómo pedirlo. Y los últimos 3 años que vivió en Francia, a orillas del Loira, revelan quizás la verdad más sorprendente de toda esta historia. Que el hombre que no pudo terminar nada pasó su vejez con la mente más clara y más productiva de toda su carrera. La propuesta de Francisco I era extraordinariamente generosa, casi incomprensible para alguien acostumbrado a la naturaleza transaccional del mecenazgo renacentista. Leonardo recibiría una residencia cómoda cerca del Palacio Real de Amboise, junto con una pensión anual de 1000 escudos de oro, suficiente para liberarlo de cualquier preocupación financiera. No tendría obligaciones específicas más allá de servir como asesor en asuntos artísticos y científicos. Sería libre de perseguir las investigaciones que le interesaran. Para un hombre que había pasado toda su carrera equilibrando su curiosidad intelectual desbordante contra las demandas prácticas del mecenazgo, esa propuesta
era exactamente lo que había buscado en cada corte, con cada patrón, durante 40 años. La relación que se desarrolló entre Leonardo y Francisco, primero, fue diferente a cualquier otra que el artista hubiera vivido. El joven monarca, de apenas 20 años, visitaba el Clos Lucé regularmente, no como patrón verificando su inversión, sino como estudiante ansioso, buscando entender el mundo a través de la perspectiva de Leonardo. Sus conversaciones abarcaban todo: la mecánica de la anatomía humana, el diseño de ciudades ideales, el comportamiento del agua, los movimientos de los cuerpos celestes. Por primera vez en su vida, Leonardo no tenía que convencer a nadie de su valor. Su valor era dado por sentado, y eso cambió algo en él. Porque lo que Leonardo hizo en esos últimos 3 años, con una mano debilitada por lo que los médicos modernos creen, fue un derrame cerebral, revela que el genio no estaba declinando. Estaba madurando hacia algo que ninguna de sus épocas anteriores le había permitido alcanzar: la síntesis final de todo lo que había aprendido. Las mañanas en el Château du Clos Lucé seguían un ritual. Leonardo caminaba por los jardines cuidados, observando el juego de la luz entre las hojas, los patrones de crecimiento de las plantas, el movimiento del agua en los canales. Esas caminatas no eran simple ejercicio para un cuerpo envejecido. Eran continuación de la misma observación científica que había definido su vida desde la infancia en Vinci. Incluso en sus últimos años, Leonardo llenaba páginas con esbozos y teorías: cómo las diferentes especies se adaptaban a su entorno, cómo los principios matemáticos gobernaban los patrones de crecimiento, cómo la luz cambia la percepción de la forma a diferentes horas del día. Un derrame cerebral había debilitado su mano derecha. Ya no podía ejecutar el trabajo preciso con el pincel que había caracterizado sus obras maestras. Pero su mano izquierda permanecía capaz, y sus cuadernos seguían llenándose. Los autorretratos de este periodo muestran un rostro marcado profundamente por la edad: cabello largo y ondulado, barba abundante, y ojos que parecen mirar más allá del mundo físico hacia algo que solo él podía ver. Leonardo documentaba su propio envejecimiento con el mismo desapego científico que había traído a sus disecciones anatómicas, creando un registro visual de lo que significa envejecer, que es a la vez profundamente personal y absolutamente universal. Sus últimos escritos revelan una mente que había dejado de preguntar cómo funcionaban las cosas y había empezado a preguntarse por qué existían. ¿Qué propósito podría subyacer a los elaborados mecanismos que había pasado una vida estudiando? Las meditaciones sobre el significado de la vida y la muerte le daban a sus últimas observaciones científicas una calidad poética que distinguía sus escritos finales de sus trabajos anteriores, más técnicos. Era la síntesis que había buscado siempre: el arte y la ciencia como caras del mismo intento de entender algo que ninguna disciplina sola puede abarcar. Y cuando llegó el momento final, lo que Leonardo murmuró en sus últimas horas, o lo que la historia dice que murmuró, revela todo lo que necesitas saber sobre la diferencia entre el genio que el mundo venera y el hombre que vivió con sus propias limitaciones durante 67 años. Lo que más importa de Leonardo no son sus pinturas, son sus cuadernos. Más de 5.000 páginas sobrevivientes, apenas 1/5 parte de lo que dejó al morir. En esas páginas está el primer diseño funcional de un helicóptero, 4 siglos antes de que el primero despegara. Los principios del movimiento ondulatorio, que Newton formalizaría décadas después. El concepto de inercia antes que Galileo.
el diseño de una calculadora mecánica que antecede a la pascalina. Disecciones del corazón humano con una exactitud no igualada hasta el siglo XVII. Diseños de submarinos que Leonardo ocultó deliberadamente porque sabía perfectamente lo que los hombres de poder harían con ellos. Un solo hombre, una sola vida. Y el propio Leonardo sabía que se quedaba corto de sus propias ambiciones. Escribió en sus cuadernos con esa letra especular que solo se lee en espejos: «Dime si algo fue hecho alguna vez». No era orgullo, era la melancolía lúcida de alguien que veía con absoluta claridad todo lo que quedaba por hacer y que sabía que el tiempo no alcanzaría. El 2 de mayo de 1519, en las habitaciones silenciosas del Clos Lucé, Leonardo da Vinci exhaló su último aliento. Las manos que habían pintado la sonrisa enigmática de la Mona Lisa, que habían esbozado máquinas voladoras 4 siglos antes de que la humanidad pudiera construirlas, que habían diseccionado corazones para entender la esencia de la vida, finalmente descansaron. Francisco I, que había corrido desde París para estar al lado de su mentor, afirmaría más tarde que Leonardo murió en sus brazos. Con él murió el ideal renacentista del genio universal. La creencia de que una sola mente podía abarcar todo el conocimiento humano y empujar los límites de cada campo al mismo tiempo. El mundo se estaba volviendo demasiado complejo para que eso pudiera repetirse. Leonardo fue quizás el último ser humano que podía reclamar competencia en arte, ciencia, ingeniería, anatomía, arquitectura, música y filosofía, sin que nadie cuestionara sus credenciales en ninguno de esos dominios. Y sin embargo, su muerte no fue un final, fue un comienzo. Los cuadernos que dejó detrás inspirarían generaciones de pensadores que no podían imaginar las preguntas que él ya había respondido. Las máquinas voladoras que parecían fantasías en 1519 despegaron 4 siglos después, diseñadas según principios que Leonardo articuló por primera vez, observando pájaros sobre las colinas de Vinci. El mayor regalo de Leonardo a la humanidad no fue ninguna pintura ni ningún invento específico. Fue su demostración de que la mente humana, bien aplicada y sin miedo a las fronteras entre disciplinas, no tiene límites. La pregunta que Leonardo nunca pudo responder por completo sigue esperando. Y tal vez eso es exactamente lo que él habría querido. Si la historia de Leonardo te ha mostrado algo, es que la curiosidad sin límites es el acto más revolucionario que un ser humano puede cometer. Y si quieres conocer al hombre que desafió con su ciencia al poder más grande de Europa, y que pagó ese desafío con su libertad, su historia te espera en el siguiente video.